La paz de Dios, hermanos, tomen su lugar, por favor. Seguimos en pandemia, una cosa muy extraña, muy rara, con esta nueva ola, y por lo mismo nuestra petición de cuidado, de lo más elemental que podemos tener, nuestras manos con el gel, nuestra distancia, aunque ya estamos aquí en una población bastante diferente, ya mayor, pero oremos, confiemos que el Señor va a estar siempre guardándonos, siempre en su misericordia protegiéndonos, pero sí hagamos lo mínimo que podemos hacer, cuidarnos y cuidar a todos los demás. Hay hermanos que han estado muy enfermos, entre ellos el hermano Noé, su esposa, pero también gracias a Dios ya van saliendo de esta situación tan complicada que ha sido esto de el COVID. Dice la palabra del Señor lo siguiente: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. Siéntese. A fines del siglo XIX, en Escocia, empezó un mover grande y hubo un avivamiento en donde el hermano Evans fue un factor determinante para que no solo en Escocia, sino en Irlanda y en Inglaterra se avivaran las iglesias. Este mover de Dios hizo que también en los Estados Unidos, sobre todo en los estados sureños, Texas, Georgia, pues hasta inclusive las Carolinas, entrara una petición muy especial de los hermanos de todas las denominaciones para buscar un avivamiento. Hubo un varón de apellido Seymour, él era afroamericano y los tiempos de la discriminación eran todavía muy fuertes, y este hombre en su vida piadosa encontraba mucha resistencia. Le recomendaron que viajara hacia Los Ángeles, California, donde la población mexicana ya era muy significativa y el tema de la discriminación era menor. Él llegó y después de varias experiencias logró rentar un establo en la calle de Azusa. Hoy día esta es una referencia cómo el Señor empezó a manifestarse con un gran poder y hubo un derramamiento del Espíritu Santo que conmovió prácticamente todo el mundo evangélico. Este avivamiento empezó en el año 1906. Todos los días en ese establo la gente se reunió para orar desde la mañana hasta altas horas de la noche, todos los días. Había señales, milagros, maravillas, y llamó la atención este fenómeno espiritual de un periodista alemán que estaba para cubrir ciertas noticias en Los Ángeles,
fue a las reuniones del hermano Seymour y quedó muy impresionado. Empezó a enviar crónicas de lo que estaba ocurriendo en Azusa Street, y estas crónicas se publicaron en los principales periódicos de Europa. Esta noticia llegó al conocimiento de un joven llamado Levi Petrus, que era un clérigo de la iglesia en Suecia, de la iglesia oficial, y todos los días leía las crónicas que enviaba este periódico alemán, y hubo un ferviente anhelo de su alma por también recibir el bautismo con el Espíritu Santo, lo cual es una bendición muy hermosa que reciben todos aquellos que creen en la verdad completa de la palabra de Dios. Recibió el bautismo. Lógicamente, esta práctica de fe no encuadraba dentro de los cánones de la iglesia en Suecia y tuvo que separarse. Fundó la Iglesia Pentecostés Independiente de Suecia. Las iglesias evangélicas de México que tienen esta doctrina del Pentecostés están celebrando en estas fechas 100 años de su fundación. Fuimos invitados el 15 de este mes para estar en la Arena de Ciudad de México en la celebración que la iglesia de Pachuca, ahora Izipar, realizó. El próximo miércoles estaremos con la Iglesia Evangélica Independiente en un auditorio muy grande que está allá en Ixtlahuaca, en el Estado de México. ¿Qué diferencia existe entre las iglesias evangélicas históricas, metodistas, presbiterianas, episcopales, luteranas, anglicanas, bautistas y las iglesias que creemos en el Pentecostés como una realidad que fue en los tiempos apostólicos y que sigue siendo una realidad en nuestros días? La respuesta es el énfasis que las iglesias creyentes en la doctrina del Pentecostés, centrada en la tercera persona de la Divina Trinidad, el Espíritu Santo, el énfasis que ponemos en casi todas las áreas doctrinales y litúrgicas de nuestra acción. ¿Cómo llegó a México la doctrina depurada, diferente, del Pentecostés sueco al Pentecostés californiano? Aquel siervo de Dios, Levi Petrus, que fundó la Iglesia Pentecostés Independiente en Suecia, empezó a realizar también reuniones muy hermosas. En una de estas reuniones, una señorita que tiempo después estuvo aquí en México, esa señorita hablaba un mensaje en lenguas y los hermanos pedían interpretar y no lo obtenían. Pero entró un trabajador y dijo: esta muchacha dice que ustedes deben ir a México. El mensaje en lenguas era en español, el trabajador de aquella finca era español y por ello logró interpretar el mensaje. Así fue como el hermano Axel Anderson, aproximadamente hace 110 años,
llegó a la Ciudad de México. Él divulgó la doctrina del Pentecostés, con el resultado de que ahora cuando menos existen en México 10 iglesias que son denominaciones poderosas. El número de las denominaciones de corte pentecostés se calcula en más de 12 millones de creyentes, una cifra superior a la que INEGI da en cuanto al número total de creyentes evangélicos en México. El hermano Levi Petrus, esta iglesia se fundó en el año de 1926. Si el Señor nos lo concede, en 2026 celebraremos 100 años de esta iglesia. El hermano Levi Petrus invitó al hermano Josué Mejía, nuestro fundador, a visitar Estocolmo. Allá estuvo nuestro hermano en Suecia predicando durante 3 meses. Las experiencias que él trajo le han dado sentido y rumbo a la iglesia cristiana interdenominacional, apegada completamente a la palabra de Dios. Damos gracias al Señor de que esta doctrina está profundamente arraigada en el corazón no solo de esta iglesia de Portales, sino en el corazón de todos los hermanos en las iglesias de esta denominación llamada Iglesia Cristiana Interdenominacional. Pero fue el Señor Jesucristo quien de manera explícita dio a conocer la personalidad, la acción y la doctrina del Espíritu Santo. El Evangelio, según San Juan, capítulo 16, versículos 7 y 8, registra estas palabras: os digo la verdad. Y ponemos relieve en esta expresión: os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a vosotros. Pero si me voy, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Nuestro Señor Jesucristo resucitado, glorificado, hoy está sentado a la diestra del Padre Celestial intercediendo por nosotros. Su gracia ha hecho que la semilla del Evangelio produzca 200 millones de creyentes en todo el mundo. Hoy estamos en este momento dando gloria a su nombre y trabajando por Él. Pero los planes de Dios son multiformes, son soberanos, y lo que a nosotros nos puede parecer de una manera, el que es sabio ejerce esa soberanía para bendición nuestra, aunque nosotros no lo comprendamos. Sin demérito de su omnipresencia, ¿qué quiere decir esto? Que Él está en todo lugar. Ahora, en este tiempo y a partir del día de Pentecostés, en el primer siglo, ha encomendado al Espíritu Santo la tarea, el anuncio, convencer al mundo de pecado, justicia y juicio. Pero esta tarea además implica llevar a las plantas del Señor Jesús a todos los hombres, mujeres y niños jóvenes que crean en Él, y así obtener el perdón de pecados por la obra también sacrificial realizada en el Calvario. La venida del Espíritu Santo ha hecho que la tarea encomendada a los discípulos sea entonces una tarea universal. Esta tarea, muy difícil desde el punto de vista humano, aunque difícil, de pronto se vuelve gratificante en la respuesta de aquellos corazones empedernidos en el pecado,
que en forma súbita cambian y confiesan sus pecados, abren su corazón y bendicen el nombre precioso de Cristo Jesús. ¿Por qué lo difícil se vuelve, como lo hemos dicho ahora? Es por la obra y el auxilio del Espíritu Santo. La Divina Trinidad está actuando en los corazones de los habitantes de esta tierra y está actuando en este tiempo de una manera más intensa para ser llevados al arrepentimiento. Está promoviendo aún en países como los europeos que están cerrados para el Evangelio. No obstante, está promoviendo que haya remanentes de creyentes fieles que amen a Cristo y que están esperando su venida. Aún en el mismo Israel existe un grupo de creyentes no mesiánicos, judíos de raza, que en otro tiempo observaban todas las reglas, todos los mandamientos del judaísmo, pero que ahora son cristianos evangélicos. El Señor Jesús nos provee de suficiente información con relación a la personalidad del Espíritu Santo. Sus palabras: cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Os hará saber las cosas que han de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Juan 16, 13 y 14. Esto significa que el Espíritu Santo nos animará, nos apoyará, nos ayudará. Está escrito un nombre referente al Espíritu Santo como Consolador. En el original se dice Paracleto, uno que está al lado de otro para ayudarle. Los discípulos que fueron enseñados y que compartieron con el Señor tiempo, experiencias y bendiciones, para ellos estas palabras las recibieron de una manera muy especial. Ellos mismos fueron exhortados para que fueran pacientes, para que esperaran la manifestación del Espíritu Santo. En el Evangelio según San Lucas, el Señor les dice: ustedes serán investidos con poder de lo alto dentro de no muchos días. Esta manifestación ocurrió el día de Pentecostés, que está narrado en el libro de los Hechos, capítulo 2. Ese día hubo manifestaciones poderosas, viento recio, lenguas desconocidas para los 120 que estaban en el aposento alto, y un fervor unánime que a todos los que estaban con motivo de la fiesta en Jerusalén les llamó la atención. Estas manifestaciones fueron semejantes a las que hubo el día en que allá en el Sinaí el Señor le entregó la ley a Moisés. Pero estas manifestaciones han seguido. En los tiempos apostólicos continuaron en la casa de Clio, en Éfeso, y lo decimos con toda humildad,
que hasta este día nosotros seguimos mirando esas señales del Espíritu Santo en medio de nosotros. Hemos dicho que el Señor Jesús es el fundamento de nuestra fe, pero el Espíritu Santo es el poder de Dios que ha hecho que las mismas puertas del infierno no prevalezcan ni prevalecerán contra su iglesia. La promesa de poder que el Señor Jesús dio a los discípulos se cumplió totalmente en el día de Pentecostés. En Hechos 1:8 leemos: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Ellos salieron a predicar el Evangelio. Ese día se predicó el Evangelio y el Señor añadió a su iglesia más de 3,000 personas. Hay una teología que es llamada la teología de la cesación. Quieren decir algunos creyentes que lo que ocurrió en el día de Pentecostés cesó y solo fue en aquel día. Pero tal afirmación no resiste lo escrito en la Escritura. Pues Hechos 8:17 dice que los samaritanos, un pueblo mestizo, un pueblo con quienes los judíos no tenían ni querían ninguna relación, Hechos 8:17 dice que los samaritanos recibieron el Espíritu Santo. Porque Dios no hace acepción de personas. Hechos 9:17 se nos dice que el mismo Pablo recibió el bautismo del Espíritu Santo. Y como lo hemos dicho con humildad, en esta iglesia muchos tenemos la experiencia del bautismo con el Espíritu Santo. Los que creen que ya no hay bautismo, por cierto, se aferran a un texto. El texto está en 1 Corintios 13:8, que dice que las profecías acabarán y cesarán las lenguas. Esta es una declaración escatológica, es decir, algo que tiene que ver con el tiempo futuro. Hay un himno que dice: dulce oración, y dice: yo me despediré de ti cuando llegue a las puertas de Sión. Es un futuro. Es un ejemplo de lo que el apóstol Pablo está escribiendo en este capítulo 13 de 1 Corintios. ¿Cesarán las lenguas? Sí, cesarán. Tiempo futuro. Pero en este presente el Señor sigue bautizando con su Espíritu Santo. El Espíritu Santo inició la obra misionera en Antioquía de Siria, Hechos 13:1-4. Envió a Bernabé y a Saulo a este trabajo. La iglesia de Antioquía respaldó lo que el Espíritu Santo, por medio de alguna manifestación específica, ordenó. Ellos ayunaron, la iglesia ayunó, la iglesia oró, y dirigida por el Espíritu Santo enviaron a Bernabé y a Saulo una demostración de obediencia, una demostración de sumisión. Los designados de inmediato se fueron a la tarea. Así empezó una obra que desde entonces no ha tenido demora. En todos estos 2000 años, después de la partida de nuestro Señor Jesucristo al cielo, es el Espíritu Santo el que ha impulsado la evangelización en todo el mundo. Porque el Espíritu Santo es la verdadera potencia en la vida de la iglesia y en la vida de los creyentes. Esta es una petición y una solicitud
Hermanos, nunca dejemos esta doctrina. Posiblemente para esta nueva generación, la generación que viene, habrá manifestaciones diferentes. Pero estas manifestaciones nunca deberán ser fuera de lo que la palabra de Dios marca en los dones del Espíritu Santo, en el ejercicio de estos dones, lo que está escrito en primera a los Corintios capítulo 12 y capítulo 14. Sigamos creyendo en la obra del Espíritu Santo y sobre todo sigamos beneficiándonos con su acción en la iglesia y en nuestras vidas. Como lo dijimos hace algunos momentos, en 2026, si al Señor le parece bien, celebraremos 100 años del Evangelio en el poder del Espíritu Santo en esta iglesia. Los hermanos de Izipar rentaron la ciudad, la Arena Ciudad de México. Los hermanos de la Pentecostés Independiente tienen un auditorio semejante al de la mansión allá en Iztlahuaca. Nosotros lo que haremos será darle la gloria y la honra al Señor, porque ha sostenido a la iglesia. Cuando después de muchos problemas firmamos la escritura de adquisición de este predio que está aquí atrás, que se llama El Potrerito, así se llama el predio, El Potrerito. Los 14 herederos de la familia Mena, que era la propietaria de ese terreno, en la notaría del licenciado Sánchez Colín, allá en Las Lomas, nos pidieron nuestra atención. Nos dijeron: queremos agradecerles que la iglesia de Portales haya comprado este lugar, pero queremos que nos escuchen. Hizo un silencio y como que ese ademán que a veces se hace de toser para aclarar la garganta, lo hicieron y empezaron a cantar: en pruebas y en luchas, la iglesia sigue caminando. Y pues no pude evitarlo y les pregunté: ¿cómo saben? Y entonces me contestaron: ¿cómo no saber si durante 40 años hemos estado yendo todos los días en pruebas y en luchas? La iglesia sigue caminando por el poder del Espíritu Santo. ¿Cantamos? En pruebas y en luchas, la iglesia sigue caminando. Oh, gloria, aleluya. La iglesia sigue caminando. En pruebas y en luchas, la iglesia sigue caminando. En pruebas y en luchas, la iglesia sigue caminando, sigue caminando, sigue caminando. Gloria, aleluya. Oh, gloria, aleluya. La iglesia sigue caminando, sigue caminando, sigue caminando. En pruebas y en luchas, la iglesia sigue caminando. En pruebas y en luchas, la iglesia sigue caminando, sigue caminando, sigue caminando. Oh, gloria, aleluya. La iglesia sigue caminando. Oh, gloria, aleluya. La iglesia sigue caminando, sigue caminando, sigue caminando.